Tenemos dos invitados muy especiales, Bárbara Pardo. Hola, Bárbara. Hola, buenos días, buenas tardes, perdón. Y Diego Fernández. Hola, Diego. Hola, buenas tardes. Encantado de estar Eh, aquí. Ellos son bibliotecarios del Museo Sefardí de Toledo y con ellos empezamos esta serie de programas que vamos a dedicar a uno de los museos nacionales más visitados y que para nosotros tiene, por supuesto, un significado especial. No sé si mucha gente sabe, Bárbara y Diego, que el Museo Sefardí, además de otras tantísimas cosas, tiene una biblioteca muy, muy importante. Sí, sí, muy importante y además lo que mucha gente no sabe es que realmente la biblioteca es el germen intelectual de lo que luego se convertiría en el Museo Sefardí, por así decirlo. En esto entra en juego pues una figura fundamental para la historia de Toledo, que fue el Marqués de la Vega Inclán, que él tuvo la idea de situar en el entorno de la sinagoga el centro de estudios hebraicos. Y bueno, ese centro de estudios hebraicos es el germen de la biblioteca y de lo que sería luego pues todo el discurso intelectual que gira en torno al Museo Sefardí, que como has dicho pues es uno de los museos estatales, ¿no? Dependemos directamente del Ministerio de Cultura y bueno, se fundó en los años 60 y llevamos mucho tiempo pues haciendo muchos proyectos. Bárbara, ¿qué caracteriza esta biblioteca? El contenido es Bueno, eminentemente judío, me imagino, sefardí. fundamentalmente lo que tú has dicho, historia, cultura del judaísmo, del pueblo sefardí, pero luego tenemos otros temas que a veces son un poco inesperados, porque tenemos bastante de todas culturas del entorno del Mediterráneo, sobre todo. Tenemos mucho de historia de España en general, no solo relacionado con la cultura hispano-judía, temas de arqueología, temas de fondo local relacionados con Toledo. En general cositas que tangencialmente están relacionadas con tema judío y sefardí que a nuestros compañeros del museo les sirven para hacer sus investigaciones cuando lo necesitan. A nuestros compañeros del museo y a cualquier persona, porque otra cosa que mucha gente no sabe es que esta biblioteca está abierta para cualquiera que le interese venir, cualquier investigador o persona que tenga curiosidad por el mundo sefardí puede venir aquí y consultar nuestra colección sin ningún problema. Una colección que supongo que tiene ejemplares especiales, ¿no? Vamos a hablar, lo sé, se lo adelanto a nuestros seguidores, vamos a hablar de la Biblia de Ferrara, pero ¿queréis destacar algún otro manuscrito, legajo? ¿Cuál es el libro más antiguo que tenéis, el más especial? ¿Cuáles son vuestros Bueno, preferidos? bueno, como nos des pie, nos ponemos a hablar y estamos aquí todo el día. Pero la verdad es que, como ha dicho mi compañera Bárbara, la verdad es que la biblioteca tiene, bueno, un gran número de libros sobre todo tipo de temas, por supuesto, pues relacionados con el judaísmo, ¿no? Con el mundo sefardí, pero también con otro tipo de temáticas. Tenemos muchos libros, pues, relacionados con arte, con la ciudad de Toledo, con civilizaciones del Mediterráneo, con arqueología, sobre idiomas. Estos son algunos de mis favoritos, ¿no? Tenemos muchos libros muy antiguos, algunos del siglo XVI, muchas gramáticas hebreas. Tenemos muchos libros en judo-español, también del boom de la literatura en judo-español que hubo en el Imperio Otomano, con la ciudad de Toledo, con civilizaciones del Mediterráneo, con arqueología, sobre idiomas. Estos son algunos de mis favoritos, ¿no? Tenemos muchos libros muy antiguos, algunos del siglo XVI, muchas gramáticas hebreas. Tenemos muchos libros en judo-español, también del boom de la literatura en judo-español que hubo en el Imperio Otomano, con la ciudad de Toledo, con civilizaciones del Mediterráneo, con arqueología, sobre idiomas. Estos son algunos de mis favoritos, ¿no? Tenemos muchos libros muy antiguos, algunos del siglo XVI, muchas gramáticas hebreas. Tenemos muchos libros en judo-español, también del boom de la literatura en judo-español que hubo en el Imperio Otomano, con la ciudad de Toledo, con civilizaciones del Mediterráneo, con arqueología, sobre idiomas. Estos son algunos de mis favoritos, ¿no? Tenemos muchos libros muy antiguos, algunos del siglo XVI, muchas gramáticas hebreas. Tenemos muchos libros en judo-español, también tenemos
verdaderas joyas, ¿no? También tenemos incluso un ejemplar del Sari Orá, Las Puertas de la Luz, ¿no? Que es una obra fundamental para la cábala judía. Y este ejemplar no es ni más ni menos que del siglo XIV. O sea que la verdad es que tenemos auténticas joyitas. No sé si, Bárbara, tú quieres destacar alguna que te guste también. Es que a veces no sé ni, ni por dónde empezar. El que tú has mencionado ahora es uno de los poquitos manuscritos que tenemos aquí. Pero sí, toda la literatura, me gusta mucho todos los que tenemos literatura de kiosco, digamos, de principios del siglo XX en judeoespañol, en ladino, Ujú. que no es muchas veces lo que más se menciona, se va más a las obras de alta literatura, pero esto también son libros que te dicen mucho de la sociedad y de la gente que los vivía. Exactamente, que había anuncios de bodas, de tiendas, de compras, de ventas, de artículos interesantes, traducciones, ¿no? Sí. Sí, son elementos muy curiosos. Cuando queráis, vamos a pasar, hablamos de la Biblia de Ferrara, que muchos de nuestros oyentes, claro, conocen porque es una de las joyas bibliográficas que tiene que ver con el mundo judío. Sí, la verdad es que teníamos un poco de miedo de escoger esta obra porque a lo mejor ya está un poco vista de más, pero al ser la obra casi fundacional de la literatura sefardí, pues teníamos que empezar por ella. Si ves que decimos cosas que ya están muy vistas, nos avisas y No, pasamos, pero seguro, vamos a... siempre está bien hablar de la Biblia de Ferrara, o sea que os escuchamos porque siempre aprendemos seguro y con gente que como vosotros que está todo el día en contacto con estas maravillas, pues todavía más, así que nada. Adelante, Bárbara. Bueno, pues nada, empezando por lo básico, como ya dijimos, la Biblia de Ferrara, gran obra representativa de la literatura sefardí del siglo XVI, el principio, justo después de la expulsión. Una época en la que, claro, mucha gente, las comunidades aún se estaban formando, muchos eran gente que había marchado desde el primer momento con la expulsión, pero había muchas personas que intentaron por todos los medios quedarse en España, en Portugal, se convirtieron al cristianismo, pero aún así seguían teniendo problemas y seguían perseguidos por la Inquisición en todas partes. Se acabaron marchando y se acabaron uniendo estas comunidades incipientes, una de las cuales estaba en Ferrara. Entonces, claro, toda esta gente que, digamos, había pasado por esta etapa intermedia de pseudo-cristianismo y habían perdido un poco el contacto con su idioma, con la liturgia, querían volver y necesitaban los libros que les ayudaran porque ya no podían seguir los textos en hebreo. Y de ahí empezaron a surgir las traducciones al español de textos sagrados, textos litúrgicos, obras de filosofía también. Primero fragmentos hasta llegar a la primera traducción completa de la Biblia hebrea al español, que fue la Biblia de Ferrara. Toma su nombre de la ciudad donde se imprimió por primera vez, Ferrara en Italia, donde en aquel momento, en la década de 1550, pues la comunidad sefardí tenía la protección de las autoridades del momento. Luego eso no duró, pero en aquel momento estaban prosperando, había una imprenta, una industria de la imprenta bastante destacada y de ahí surgió esta obra, que es la más famosa, y otras muchas. Em, a lo mejor una cosita que a lo mejor sí que ya ya se sabe, pero un poco la relación que tiene con otras Biblias en español, con las Biblias cristianas en español, porque se dice siempre que es la primera Biblia en judeo-español, pero también si se considera que en ese momento el español de España y el judeo-español todavía no estaban muy separados, se puede considerar también la primera Biblia impresa en español en general, En porque castellano, ¿no? en Ujú. castellano sí, porque Exacto. había habido traducciones en la Edad Media de la Biblia cristiana católica, pero eran manuscritas todavía, eran obras de antes de que se inventara la imprenta.
Y para cuando llegó la imprenta ya estaba ahí la Inquisición medio peleada con los luteranos y no eran ya muy partidarios de las traducciones. Tenía que ser la Biblia latina sí o sí. Y la primera traducción que salió en castellano impresa fue esta, la Biblia de Ferrara. Y luego a partir de a ella se hizo la primera traducción de la Biblia cristiana católica que salió aproximadamente 10 años después. Por supuesto, no publicada en España porque estaba totalmente prohibido en aquel momento, pero la que se llama la Biblia del Oso o Reina Valera está basada mucho en la Biblia de Ferrara. O sea que también es una obra así importante para la historia de la imprenta en español en general y la historia de la censura, que son temas también tristes, pero muy interesantes Ujú. y que hace falta conocer también. Desde luego que sí, además que los judíos tienen un papel importante en lo que tiene que ver con la impresión en nuestro país. Judíos y judías, porque hay impresoras, esa familia que ellas también, las chicas, también participaban en la impresión. Ujú. Desgraciadamente el Museo Sefardí no cuenta con un ejemplar de la Biblia de Ferrara, ¿no? Más nos gustaría, La, ojalá. la original no, ojalá, pero sí que tenemos un par de ediciones posteriores, Sí, porque sí. la traducción tuvo, evidentemente, tuvo muchísimo éxito y se reimprimió muchas veces. Tenemos un ejemplar del siglo XVII, impreso en Ámsterdam, también un centro importantísimo de la imprenta sefardí, que si alguien viene, lo estoy diciendo de memoria, ojalá no me esté confundiendo, pero si alguien viene al museo, creo que está expuesto ahora mismo en las vitrinas. Ujú, Y luego tenemos un ejemplar más tardío del siglo XVIII, pero muy bonito, es de los que más nos gusta, porque tiene el texto, es una edición medio de lujo, digamos, y tiene el texto a doble columna, el original hebreo y la traducción, con una portada decorada, preciosa. Es también una de nuestros ejemplares favoritos de ujú. nuestra biblioteca. Wow, pues nos Sí. encantará verlas. Dime, dinos, Diego. Sí, bueno, la verdad es que, como ha dicho Bárbara, la verdad es que ese ejemplar de la Biblia de Ferrara es como una de nuestras niñas bonitas, ¿no? Que siempre que exponemos cuando hay algún tipo de actividad, ¿no? Y bueno, la verdad es que en ese sentido, pues desde la biblioteca también pues realizamos muchas actividades y muchas exposiciones, porque, bueno, como decía mi compañera Bárbara, por un lado, mucha gente no conoce que existe la biblioteca del Museo Sefardí, así que bueno, creo que también es una buena idea, ¿no? Que le demos también un altavoz desde aquí y os lo agradecemos profundamente, pues que la gente venga a conocer nuestra biblioteca, pero igualmente nosotros pues también nos encargamos de hacer pues actividades que acercan la biblioteca al público, sobre todo en efemérides especiales, por ejemplo, todas las semanas que coinciden cada año, en la semana que coincide con el día 24 de octubre, que es el Día Internacional de las Bibliotecas, El, pues solemos hacer una muestra, ¿no? De los libros más representativos de la biblioteca y la verdad es que tiene bastante éxito. De hecho, en las redes sociales, en el canal de YouTube del museo se puede consultar una grabación que hicimos y la verdad es que no tiene desperdicio. Y por supuesto, pues la Biblia Ferrara es pues una de las piezas que más éxito tienen, ¿no? Y por supuesto, pues también está presente en otras actividades que hacemos, no solamente por el Día de las Bibliotecas. De hecho, quería aprovechar también para señalar una actividad que haremos dentro de muy poco, que será una visita guiada a los alumnos de los cursos Sefarad, que organiza la Universidad de Castilla-La Mancha. Y la verdad es que quería traerlo a colación porque es una institución con la que tenemos una relación maravillosa. Llevamos colaborando muchos años con ellos. Y bueno, la verdad es Con que Gloria Jordán. con Gloria La Jordán, que es saludamos desde bueno, aquí. una mujer todoterreno, sí, sí, sí. Y bueno, desde la fundación organizan estos cursos, ¿no? De Sefarad, Lengua, Historia y Cultura en Toledo. Y son unos cursos que, bueno, tienen un éxito brutal, se imparte una formación muy completa y no solamente completa, sino también muy amena, orientada a Toledo medieval bueno, y Sefarad en particular. Y la verdad es que pues nos hace mucha ilusión colaborar todos los años con ellos y la verdad es que os recomendamos que le echéis un vistazo porque de verdad merecen la pena. Desde luego que sí. ¿Queréis contarnos algo más desde la maravillosa biblioteca del Museo Sefardí de Toledo? Bueno, pues pues a lo mejor sí. mencionar que para los que sigan las redes sociales, en las redes del Museo Sefardí todos los meses procuramos sacar algún libro
curioso, llamativo, lo que llamamos el libro del mes. Seguramente a partir de ahora muchos los comentaremos aquí con Ay, vosotros cuando tengamos nos ocasión de encantará. venir. La Biblia de Ferrar es uno de los que ya sacamos, o sea que ahí tiene cualquiera que sea curioso, pero bueno, hay otros muchos, a veces son obras literarias representativas, otras veces simplemente pues libros curiosos, llamativos, con imágenes bonitas para redes y entonces quien tenga curiosidad pues puede verlos allí. Muy bien, estaremos atentos, por supuesto, a las redes del museo. Os agradecemos muchísimo que traigáis todos esos contenidos aquí a este programa desde el Museo Sefardí de Toledo. Diego, ¿algo más antes de despedirnos? Sí, nada más. Bueno, mi compañera Bárbara me ha leído la mente, o sea que iba a decir precisamente eso. Y solamente, pues, bueno, creo que hablamos en nombre de todo el equipo del museo al decir que, bueno, esta colaboración que tendrá lugar de forma recurrente con Radio Sefarad, pues es algo que nos hace mucha ilusión y de verdad que os agradecemos el espacio para poder informar sobre la vida del museo y especialmente, pues, a la biblioteca nos hace mucha ilusión, pues, abrir ese camino de colaboración. Así que nada, daros muchas gracias. A vosotros nos encanta. Hemos empezado a lo grande con la Biblia de Ferrara y será el primero de los muchísimos libros, de los muchísimos tesoros de los que hablaremos aquí en este programa. Nos esperáis en Toledo, ¿no? Claro que Por sí. supuesto. Un abrazo. Gracias. Hasta la próxima.